Qué bendición, mis hermanos. Qué bendición es dormir bien. Descansar. Ya está. Ya estamos, Nesquita. Estamos tú y yo solitos, pero aquí estamos. Saludan. Buenos días, bendiciones a todos. Como vieron, todavía tenemos las villas, mire, de Navidad. Yo les voy a quitar. Ok, vamos a esperar a que lleguen las multitudes. Las multitudes. Ay, qué bendición tan grande. Tan grande. Aleluya, ya llegaron. Ya veo las burbujitas. Qué alegría. Qué alegría se siente. Empezar a ver cómo aparecen las burbujitas. Ok, vamos a empezar dando gracias. Padre, gracias. Gracias infinitas por tantas bendiciones que tenemos, Señor. Gracias por tantas bendiciones que has dejado caer a nuestro paso para que las recojamos. Y es gratificante ver tu mano, ver tu amor y ver tu gracia sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Es que les platico que hoy no fueron mis hijos a la escuela. Entonces nos levantamos poquillo tarde, a las 7, y de aquí me pinto de colores a trabajar. Y se siente tan rico descansar, de levantarte un poquito más tarde de lo normal. Dice que Samuel se lo comunicaba a todo Israel. ¿De qué habla? Porque está hablando en el último versículo del capítulo 3, que el Señor volvió a revelarse en Silo, pues allí era donde él daba a conocer a Samuel su mensaje, y Samuel se lo comunicaba a todo Israel. Pero en aquel tiempo, mi hermano, se juntaron los filisteos para luchar contra Israel, por lo cual salieron los israelitas a hacer frente a los filisteos y acamparon junto a Ebenezer. Los filisteos establecieron su campamento en Afec, desplegándose para atacar a los israelitas. Al entablarse la lucha, los filisteos vencieron a los israelitas y mataron a 4,000 de sus hombres en el campo de batalla. Cuando el ejército israelita volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué permitió el Señor que nos derrotaran los filisteos? Vamos a traernos a Silo el arca de la alianza del Señor. Aquí todavía Samuel era posiblemente un adolescente, muy jovencito. Todavía no estaba ejerciendo Samuel ni el gobierno ni el ministerio directo. Estaba todavía Elí a cargo del pueblo y del sacerdocio. Permítanme un segundo. Ay, qué rico. Sí, es buen momento para tomar café. Ay, qué rico. Y dice: vamos a traer de Silo el arca de la alianza, para que él marche en medio de nosotros y nos libre de nuestros enemigos. ¿Era buena idea? Sí, parecía muy buena idea. Parecía que era semejante a Crónicas 20, cuando pelearon contra los del monte de Seir. Pareciera buena idea, como cuando cruzaron el Jordán y el arca en medio detuvo en las aguas del Jordán. Parecía bíblico, sí, porque no era la primera vez que ocurría. Parecía que todo iba a salir bien. Dice, ¿dónde estoy? Enviaron un destacamento a Silo y trajeron de allá el arca de la alianza del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines, Ofni y Fines, los sacerdotes, los 2 hijos de Elí,
acompañaban también al arca de la alianza. Pero aquí, yo no sé si no se humillaron ahí, o si no tenían miedo, Ofni y Fines, o si era tanta su arrogancia que iban con esa autoconfianza. Porque ocurrió que al llegar al campamento, el arca de la alianza del Señor, los israelitas gritaron con tanta alegría que hasta retumbó la tierra. Todo parecía victoria. Todo parecía que sí iban a ganar. Cuando los filisteos escucharon aquel griterío, preguntaron: ¿por qué hay tanto alboroto en el campamento de los hebreos? Pero al saber que el arca del Señor había llegado al campamento, tuvieron miedo y dijeron: Dios ha llegado al campamento. ¡Ay de nosotros! Porque hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de caer en las manos de este Dios tan poderoso? Él es quien destruyó a los egipcios en el desierto con toda clase de sabían, conocían del testimonio. Ármense pues de valor, soldados filisteos, y luchen con ardor para que no lleguen a ser esclavos de los hebreos como ellos lo han sido de ustedes. Todo parecía victoria. Tenían miedo, como en el caso de Gedeón. Había alabanza, había confianza, había fe. Estaba el arca de la alianza, todos los elementos estaban ahí. Entonces, versículo 10, los filisteos atacaron y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron a su campamento. La matanza que hicieron fue tremenda, pues de la infantería israelita cayeron 30,000 hombres, y también capturaron el arca de Dios, y mataron a Ofni y Fines, los dos hijos de Eli. Un soldado de la tribu de Benjamín logró escapar del campo de batalla y corriendo llegó a Silo al mismo día. Llevaba rasgada la ropa y llena de tierra la cabeza. Cuando llegó, Elí estaba sentado en un sillón junto a la puerta vigilando el camino, porque se sentía muy preocupado por el arca de Dios. Aquel hombre entró en la ciudad y dio noticias. Enseguida todos sus habitantes comenzaron a gritar. Al escuchar Elí aquel gritarío, preguntó: ¿qué significa todo este alboroto? Aquel hombre se apresuró entonces a comunicar la noticia a Elí, que tenía 98 años y se había quedado completamente ciego. Le dijo: acabo de llegar del campo de batalla. Hoy he logrado escapar del combate. ¿Qué ha pasado, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas huyeron ante los filisteos, respondió el mensajero. Además, ha habido una gran matanza de gente en la que también murieron tus dos hijos, Ofni y Fines, y el arca de Dios ha caído en manos de los filisteos. En cuanto el mensajero mencionó el arca de Dios, Elí cayó de espaldas al lado de la puerta, fuera del sillón. O sea, no le atinó al sillón. Ya no veía. Y como era ya un hombre viejo y pesado, estaba gordito como Tugi. como Yogi. Se rompió la nuca y murió. Había sido caudillo de Israel durante 40 años. A su nuera, la mujer de Fines, que estaba embarazada y pronto iba a dar a luz, le vinieron los dolores de parto al saber que había capturado el arca de Dios y que su suegro y su esposo, su marido, habían muerto. Entonces, retorciéndose de dolor, dio a luz. Y al ver las que asistían que ella se moría, le dijeron: no tengas miedo, que has dado a luz a un niño. Pero ella no respondió ni les hizo caso. Y al niño le puso por nombre Icabod, diciendo: Israel se ha quedado sin honor, porque han capturado el arca de Dios. Icabod, sin gloria. ¿Por qué ocurrió esta desgracia? Haciendo un análisis forense, como se usa ahora. En el recuento de los daños. En el recuento de los daños, diría esta mujer.
ahorita que termine la tosijosa de toser, Ya. continuamos. Ya. ¿Por qué ocurrió esta desgracia? ¿Por qué nos ocurre a veces esta desgracia? ¿Por qué vivimos un Icabod sin gloria, sin honor? Ay, sí. ¿Por qué a veces nos pasa que hacemos todo lo del manual? Hacemos todo lo que el manual manda. Oramos, creemos, confiamos, gritamos, danzamos. Hacemos el ritual de orar, de que oren por nosotros, nos impongan manos, nos unjan con aceite. Hacemos todo lo que el manual dice y aún así somos derrotados. Y no solamente somos derrotados, sino terminamos en una peorcísima condición en la que estábamos antes. Y luego nos enojamos, y luego nos lamentamos, y luego renegamos de Dios, y luego nos alejamos de la iglesia. Y nos enojamos con el pastor. Y con los cristianos Y también. con los cristianos. Una razón muy sencilla. No consultaron a Dios. No consultaron a Dios. O sea, ellos actuaron a lo que ellos pensaban que era lo correcto. Ellos consultaron el manual humano y dijeron, esto es lo que hay que hacer, pero nunca consultaron a Dios, nunca le preguntaron, nunca dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Nunca se humillaron delante de Dios. Ni se arrepintieron. Ni se arrepintieron, ni dijeron, Señor, hemos fallado, vamos a ofrecer un sacrificio de reconciliación primero con Dios, vamos a humillarnos y vamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Vamos a ir o no vamos? Ajá. No buscaron su dirección. No buscaron su dirección. No le preguntaron a Dios qué era lo que quería que hicieran. ¿Qué hacemos muchas veces? Queremos hacer algo. Queremos hacer algo porque queremos hacerlo. Es lo que queremos. En nuestra cabeza suena a que es lo correcto y es lo justo. En nuestra cabecita analiza y dice, es lo que dice el manual, que es lo que hay que hacer. Y decimos, es que es lo correcto, es lo que yo quiero. Son los planes que tengo. Son lo que yo quiero que ocurra. Y nos embarcamos en una empresa, en un proyecto, en una idea, que quizás sí puede ser la voluntad de Dios, pero salimos sin la bendición de Dios. Salimos con todos nuestros rituales, salimos con todos nuestros planes, salimos con todo nuestro ideal, pero no salimos con la bendición de Dios porque nunca pedimos el consejo y la sabiduría y la guianza de Dios. Nunca nos humillamos para preguntarle a Dios qué tengo que cambiar de mi corazón antes de emprender ese negocio o antes de contratar ese servicio o antes de comprometerme con esa deuda o antes de iniciar un proyecto, qué sé yo, todo lo que quisiéramos tener. Solamente porque eso es lo que queremos. Y queremos que Dios nos diga que sí. Y tratamos de comprometer a Dios diciendo, Señor, por ya, aquí traigo el arca, ni modo que dejes que la capturen. Y pueden ocurrir cosas peores, mi hermano. Por eso es tan importante. Siempre. Y cuando digo siempre, es siempre consultar a Dios. Preguntarle, ¿qué quieres que haga de mi vida?
¿Qué quieres que haga? Y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, nos humillamos, doblamos nuestra rodilla. Le preguntamos humildemente a Dios, ¿qué quieres de mi vida, Señor? ¿Qué quieres de mi vida? O sea, yo sé lo que quiero. Yo sé lo que quiero y normalmente son cosas materiales. O a veces pueden ser disfrazadas de espirituales. Quiero un ministerio con 100,000 ovejas. Muchas veces son cosas superfluas. Quiero una casa, quiero un carro, quiero un negocio, quiero viajar, quiero ir, quiero tener, quiero tantas cosas. Y cuando nosotros nos humillamos, ¿qué es lo que quieres tú, Señor? Y Dios te señala algo y puedes decir, pues no es exactamente lo que tenía en mente, pero lo acepto. Me humillo delante de ti en una humildad dispuesta para hacer lo que tú quieras, para hacer tu voluntad. Y puede ser que la respuesta no sea la que yo quiera. O puede ser que a veces pedimos cosas correctas y que está bien. Por ejemplo, mis hijos, pido por mis hijos. Puedes pedir por tus hijos, pero Dios no puede mover la voluntad. O sea, Dios no puede mover la voluntad de las personas. Dios respeta la voluntad. Y posiblemente Dios va a estar trabajando en ellos. Y un día lo vamos a ver. O quizás no. O quizás nos lleve el Señor a su presencia. Y cuando ya no estemos aquí, ellos van a volver su vista al Señor. No sabemos exactamente. No podemos estar manipulando porque a veces ni siquiera Dios es el que manipula a las personas ni las circunstancias. Dios cumple sus propósitos, pero de formas diferentes a los planes y a los métodos que nosotros utilizamos. Además es soberano y no se deja manipular. Dios es soberano. Dios es soberano. Porque estos hombres tenían fe. Sí, tenían fe. Y entusiasmo, porque dice que se pusieron muy contentos cuando vieron el arca. Entusiasmo. Emoción. A ver, déjenme enfocar a mi esposa. Aparte que yo pienso que sería cuestionarnos todos los días por qué seguimos a Dios y por la seguridad que encontramos en Él o porque realmente queremos ser transformados. Porque ese era el pueblo, quería la victoria y se llevó a la alianza como un amuleto. Fíjense que ayer les compartí algo, esto es básico para la adoración a Dios. No le adoro porque es bueno, no le adoro porque tiene misericordia de mí, no le adoro porque me ama. Sí, le alabo por todo eso. Alabo toda su bondad y toda su misericordia y todos sus favores. Por eso le alabo. Pero le adoro porque Él es Dios, solamente por eso. Porque Él es Dios. Y me someto delante de Él porque Él es Dios. Y me humillo delante de Él porque Él es Dios. Y le obedezco porque Él es Dios. Así de sencillo. Vamos con Icabod, rapidín, porque todavía nos queda el 5. Icabod, a mí siempre me ha conmovido mucho este hombre, porque este niño nace en condiciones que él no tiene la culpa, él no hizo nada para ser un Icabod, él no la regó, él no cometió ningún error, sin embargo se convirtió en un Icabod.
en un sin gloria. O sea, imagínate, en la escuela, oye, Icabod, sin gloria, sin honor, ven. Imagínate a su tía, Su mamá. no, su mamá ya se había muerto, pero imagínate a alguien lo llama, vente a comer, Icabod, sin gloria, sin honor, vente a comer. Y creció sintiéndose un Icabod. No cuenta la Biblia qué pasó con Icabod, pero yo te puedo decir qué pasó. Tenemos unos perros tan enfadosos. Va a venir a echarse aquí en la mesita y a moverla. Miren. Ay, no, perrito. Yo te puedo decir qué pasó con este Icabod. Con este Icabod. Yo te puedo decir qué ocurrió con este Icabod que nació sin gloria, sin honor. Que Dios nos toma de por debajo de las cenizas y nos levanta y me dice, mi hijo eres tú. Y nos lleva a un lugar de gloria y honor y bendición. Una bendición que jamás podría haber imaginado ni en mis mejores sueños. Vamos a ir con el 5 porque se nos acaba el tiempo. Una vez capturado, capítulo 5, versículo 1, el arca de Dios, los filisteos lo llevaron de Ebenezer a Asdod. Luego lo tomaron y lo metieron en el templo del dios Dagón, colocándolo junto a Dios, al Dios. ¿Por qué lo llevaron ahí? Porque era como un trofeo que le llevaban al dios Dagón. O sea, el vencedor tenía el trofeo de los vencidos. ¿Qué mejor trofeo? O sea, imagínate, era el mejor trofeo que pudieran ellos haber tenido. Mejor que la corona de un rey, mejor que el escudo, la espada de un guerrero famoso. Tenían el arca de la alianza, los querubines de oro. Y dice, ¿por qué no murieron cuando la llevaron? Yo pienso, eso no dice la Biblia, pero yo pienso que porque Dios quería manifestar su gloria con su dios Dagón. A la mañana siguiente, cuando llegaron los de Asdod, encontraron a Dagón, ¿dónde? Tirado en el suelo, ante el arca del Señor, ante el arca del Señor. Humillado, doblegado. Entonces levantaron a Dagón y lo volvieron a poner en su sitio, pero a la mañana siguiente llegaron y nuevamente los de Asdod y otra vez encontraron a Dagón tirado en el suelo ante el arca del Señor. Su cabeza y sus dos manos se habían quebrado y estaban sobre el umbral. Lo único que le quedaba entero era el tronquito. Por eso hasta ahora, cuando los sacerdotes de Dagón entran en el templo de Asdod, no pisan el umbral, porque ahí quedaron tiradas sus miembros. Porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este perro. Aparte que, pues ahí se muestra que Dios nunca perdió su poder. O sea, disciplinó de alguna forma, por decirlo de alguna forma, a Israel, pero no perdió su poder ni su gloria. De eso también nos enseña. Sí, porque Dios nunca es Icabod. Dios nunca es sin gloria. Dios siempre es Dios. Nosotros somos los que nos metemos en esa vida de Icabod. Nosotros somos los que fallamos, pero Dios sigue siendo Dios. O sea, nosotros podemos estar en crisis. Ajá. Pero Dios sigue teniendo su gloria. Y Dios sigue teniendo su gloria, dice mi esposa. Tosecitos, Lili le di. Ya tiene mi esposa desde la cuaresma con tos. Empezaron a tener tanto miedo los de Asdod, los filisteos. Empezaron a tener tanto miedo que dijeron, llévense el arca, llévensela a ver qué hacemos.
Se los llevaron a otro lugar. Hay que llevárnoslas a Gad, dijeron, donde era Goliat. ¿Te acuerdas de Goliat? Hay que llevárnoslos a Gad. No, 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 dijeron. No, no. No, 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 no la traigan. Les comenzaron a salir tumores, chipotes con pus. Comenzaron a quedar todos purulentos. Y no, 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 no. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Era tal el temor que tenían ellos que dijeron, hay que llevárnosla, hay que entregarla, hay que hacer algo. Porque sabes, mi hermano, Dios no es un amuleto. Dios no es una figura que puedo traer colgado en el pecho. No es algo que puedo utilizar para asustar a los vampiros con la cruz. No es el amuleto, no puedo yo encasillarlo. No es el genio de la lámpara de Aladín. No es un objeto. Yo creo que todavía no hemos acabado de entender que Dios es Dios, el creador del universo. A veces soy un admirador del espacio, del universo. Me gusta a veces ver videos y ver documentales que tienen que ver con el espacio, con el universo, ver los planetas, ver otras galaxias. Está tan lejísimos y es tan grande y tan inmenso. Y pienso, Dios es el creador de todo eso. Dios es el creador de todo eso. Me gusta ver los animalitos, toda la variedad de animales que hay en el planeta, la vida tan rica y abundante, tan hermosa que hay aquí en la tierra. Y digo, Dios es el creador de todo esto. Dios es el creador de todo. No lo puedo encasillar en un templo, en 4 paredes, en 4 doctrinas, en un pensamiento humano. No lo puedo encasillar. Yo tengo que humillarme delante de Él. Tengo que doblegar mi vida delante de Él. Tengo que ofrecerme como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tengo que reconocerlo en mi vida como que Él es el Señor y yo soy su siervo. Que me ha tomado como hijo. Es un gran honor y un gran privilegio, pero aún así me someto delante de Él. No como un hijo berrinchudo que quiero que haga lo que yo quiero, sino como un hijo obediente que entiende el proyecto y cuando no lo entiende le dice, Señor, explícamelo, porque quiero hacerlo exactamente como tú lo tienes diseñado. Como hizo Moisés. Dice que fue un siervo fiel en su casa, porque hizo el modelo del tabernáculo conforme al modelo que Dios se lo mostró en el cielo. Dios nos muestra su modelo y nosotros lo ejecutamos, tal como Él lo dice. Y si me dice no vayas a la batalla, no voy. Y si me dice ve a la batalla, voy. Y si me dice brinca, no le pregunto para qué, le pregunto hasta dónde. Y si Él me lleva, me voy de buena gana. Y si Él me pide, se lo doy. Y si Él me da, lo recibo. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Hoy traigo esta semana, bueno, apenas es martes. Es martes, recuerda, ni te cases ni te embarques. Pero estos días he traído esa idea. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque toda rodilla se doblará y toda lengua confesará
que Él es Dios. Te dejo esta de tarea. Yo nada más quería agregar que en esa enseñanza donde llevan el arca y donde Dagón cae, también podemos entender que todo lo que ocupa el lugar de Dios va a caer. Y Dagón puede representar todo lo que buscamos y que tenemos en ese mismo lugar de importancia, el dinero, el poder, el nombre. O sea, es como también analizarnos, porque no hay forma de que compita con el poder de Dios. Es tan cierto. Y que nada ocupe el lugar que le pertenece a mi Señor. Nada puede ocupar el lugar que le pertenece a Dios. Te dejo esto de reflexión, mi hermano. Consulta al Señor antes de dar un paso. No damos pasos sin guarache, significa no doy un paso sin antes preguntarle a Dios qué es lo que quiere de mi vida. Y eso que quiere es lo que yo quiero. Te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, que tengas un excelente martes y recuerda, es martes, no te cases ni te embarques. No, porque no creemos en amuletos, acuérdate. Bendiciones.